lo que a ti te pueda parecer o no Venezuela, con lo cual están justificando una agresión y una clara violación del derecho internacional. Me parece que es una posición moralmente inaceptable. Buenas, ¿qué tal? Presten atención solo un segundo. Quisiera dirigirme a los habitantes del mundo por un segundo, mejor por unos minutos, para plantear un pensamiento respecto a unos asuntos. El llamado derecho internacional que en enero no se deja de mencionar respecto a secuestrar y juzgar dictadores es realmente genial, y más para un pueblo que solo puede callar porque mueren los que van a luchar. Entonces te preocupan más los derechos de un puto criminal y otros 10, 100 cabrones que cortan tus talones para que te desangres, y otros 1000 a borbotones. Te preocupa un saqueo por una invasión o solo tus intereses van para cada puto dictador de unos recursos que no están para nuestro uso. ¿Por qué no se habla del abuso? Todos estamos hartos de cada puto desfalco y no poder hablar porque te dejan en blanco. No, quise decir en rojo, y hacen un charco en el cual mientras luchas te vas ahogando. Besos y abrazos jamás han acabado con dictaduras, pero sí bombazos, balazos. Tú y yo hemos votado, no lo han validado. Entonces, Irene Montero, ¿de qué derechos ha hablado? ¿Será el mismo Bolívar? Una pregunta obvia sobre cómo se libertó Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia con recursos y ayuda extranjera, no abriendo las piernas y callando como una ramera. Lo que te convenga, por supuesto, porque la realidad es que el petróleo hace 30 años no es nuestro. Piensen sobre esto, yo escribo sobre esto con el propósito de que sea libre un día mi pueblo. No te quiero aquí, no te quiero aquí, fuera dictadores de mi puto país. No tendrás besos, tampoco abrazos, por tus actos te mereces 1000 balazos. No te quiero aquí, no te quiero aquí, fuera dictadores de mi puto país. No tendrás besos, tampoco abrazos, por tus actos te mereces 1000 balazos. Muerto el compromiso, el derecho a la vida es con permiso. El panorama de soberanía es ficticio, o ofreces beneficio o de lo contrario es mortal. Derriban tu edificio y no hay mucho que se interponga, pues fuerte es la zozobra, casi es nuestra sombra y nos dice acepta las obras. Nos ha condicionado y está mal, es parte del artificio que a unos les hace pensar que todo está bien, que te detenga y te revise. No digo que no esté bien, el problema es cuando se hace para robar y arrestar, y el criminal aquí es quien dejan de señalar a todo el que llega a actuar. Bukele estaba en el sitio que ahora está Trump. No confío en políticos, pero ellos han hecho algo, o más bien muchos no han hecho un carajo. No te quiero aquí, no te quiero aquí, fuera dictadores de mi puto país. No tendrás besos, tampoco abrazos, por tus actos te mereces 1000 balazos. No te quiero aquí, no te quiero aquí, fuera dictadores de mi puto país. No tendrás besos, tampoco abrazos, por tus actos te mereces 1000 balazos. Mano dura con todos esos hijos de puta, es lo que hay que hacer. El precio de no perdonar una vida inocente es que no perdonen la tuya. El precio de hacer sufrir inocentes es una eternidad en el maldito infierno, ¿ok? Mano dura contra las dictaduras, perras.